El Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Este es su querido amigo, compañero de siempre, su hermano Sony, con una enseñanza más de la Sagrada Escritura y con mucha información el día de hoy para ustedes. Pues el pueblo de Dios necesita esas palabras con sabiduría y de ciencia que siempre es necesario, pues el pueblo de Dios debe conocer bien los tiempos en que estamos viviendo y lo que viene. El planeta del infierno, así mismo como lo escucha, lo que viene. Hay mucha información el día de hoy. Esperemos que estés bien en tu casa, en tus hogares, con tus esposos, con tu esposa, con tus hijos o el vecino, el que esté ahí presente. Bueno, tomen notas y pongan mucha atención, pues toda esta información es a la luz de la Biblia, lo que nos dice la palabra de Dios. Así que es necesario que nos concentremos. Recuerda que este es un canal que no lucra la palabra de Dios, no vendemos, no hacemos mercadería, no te pido que me mandes dinero, ni ofrendas, nada de estas cosas nos interesa. Y no es que menospreciemos al pueblo de Dios, sino es que lo más importante es que conozcamos la Sagrada Escritura. Eso es lo que nos interesa, que nos prestes tus oídos por un momento, pongas atención y busques la Biblia ahí en mano, con Biblia en mano, revises lo que estoy diciendo, ¿no? Porque el pueblo de Dios suele hacer que recibe todo así tal cual se lo están diciendo la gente en las redes, y las informaciones que dan, la mayoría a veces son erróneas. Pues te invito a que escudriñemos las profecías a la luz de la Biblia. Esta es de parte de la Iglesia Evangélica La Verdadera, acá en Panamá, la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera. Así que pongamos atención, hermano. Un saludo y abrazo a todos aquellos que están allá en Norte, Suramérica, Centroamérica y hasta donde alcance estos programas. Esperemos que sea de bendición y que le ayuda al pueblo de Dios a que estén atentos. Pues debemos velar y estar pronto, porque ya viene ese gran evento que estamos esperando, que ya están negando, muchas personas están negando. Así que pongamos atención. Vamos a ver lo que viene. Comencemos. Hemos sabido que tenemos resurgimiento del virus del COVID, como se está dando en el Asia, en China. Y claro, la información no llega tan de buena fuente, ellos dan mala información, no informan, ellos no quieren que el mundo se interese. Pues de allí salió el coronavirus en 2019, 2020. Arrasó y está resurgiendo nuevamente, ¿no? Están con problemas de las vacunaciones y todas estas cosas. Esto ya lo habíamos hablado, la palabra de Dios lo dice claramente, que tendríamos pestes. Y eso es lo que se está dando actualmente con el coronavirus. La palabra de Dios nos dice así. Vamos a buscar primeramente en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 9, que nos dice claramente allí: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Pongan atención. Y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, y yo os las haré notorias. Pues el pueblo de Dios sabe que recibe la información de primera, y tenemos que alertar al mundo, pues se acercan ya cosas grandes para la tierra de castigo, del juicio, la ira de Dios. Todo esto está por venir. Y vamos a comenzar a repasar la noticia. Como dicen allá, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Dice que Estados Unidos se va a oponer a las medidas que afecten la solución de los dos estados. Pues ellos están buscando que sean la región ahí de la tierra de Israel, repartirla, hacer el estado de Palestina, y que se unan los dos, Israel y Palestina, en dos estados ahí que convivan. Entonces esa es la noticia que viene de primera. Se opondrá a medida que afecten a estas soluciones, que se unan los dos estados. Bueno, Estados Unidos se significa al regreso de la solución de los dos estados para el conflicto de Israel-Palestino, así como lo vemos ahí con el presidente de los palestinos. Recordemos que nos dice la palabra de Dios en Salmo 105, 10, del 10 al 11. La estableció Jacob por el decreto, a Israel
por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Así que es necesario que sepamos esto, hermanos. Salmo 105, verso 10, verso 11. Y recordemos también que lo que nos dice la palabra de Dios en Salmo 83: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Así el verso 4 dice: han dicho: venid, destruyámonos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Es claro que el primer ministro Benjamín Netanyahu volvió nuevamente a la palestra cuando iba en contra de todas las predicciones y lo que decía las encuestas, y todas estas cosas ocurrieron, pues ya estaban profetizadas que iban a ocurrir así. Recuerdan que uno de los más eminentes rabinos ortodoxos, Yitzhak Kaduri, ya lo había profetizado, que él sería el último ministro de Israel y que luego vendría el Mesías. Ellos están esperando el Mesías sin duda alguna. El nuevo gobierno de Netanyahu buscaría una anexión de Judea y Samaria. Ahorita mismo lo que están haciendo. También planea expandirse a los asentamientos de Cisjordania durante un nuevo gobierno en el cual está implantándose ahorita mismo. Vemos a Ben Gvir que va a decidir si buscará cambiar el status quo del monte del templo, y eso es lo que estamos viendo aquí, donde muchas condenas a nivel internacional porque la visita de Ben Gvir al monte del templo, y conocemos que esta es una de las cosas que ya están profetizadas, el levantamiento del tercer templo, y sabemos que aquí solamente es una maqueta de lo que sería el tercer templo. Conocemos que ya se dieron 2 templos anteriormente. El que levantó Salomón, luego fue destruido e invadido por Babilonia, si así lo reconocemos, y donde se llevaron muchas cosas del templo y utensilios desaparecieron. ¿Será acaso construido un tercer templo en Jerusalén, en cual se asentará el anticristo? Recuerden lo que dice la palabra de Dios en Daniel 9:27, ¿no? Que se va a dar la abominación desoladora también, donde el anticristo va a ocupar el puesto de Dios y se va a sentar allí en el templo. Pero sabemos que este lugar en el cual los judíos están buscando levantar el templo es ocupado ahorita mismo por la mezquita de Omar, que como estamos viendo, el tercer templo está ya casi que es un hecho y todo está listo. Todo está listo, el tercer templo, y Israel lo está pidiendo urgente. Sabemos que este tercer templo será levantado de acuerdo a las cronologías bíblicas y lo que nos hemos explicado en varias conferencias aquí, que ese templo se levantará. ¿Cuándo? Ya cuando la iglesia sea levantada, se haya dado el rapto, comenzará la semana última ya profetizada para Israel, que es la semana 70, que habla el libro de Daniel capítulo 9. Esos 7 años, ahí al inicio se levantará inmediatamente el tercer templo, el cual va a ser facilitado. ¿Por qué? Por la confirmación de los pactos también, que va a ser el anticristo. Sin duda alguna, esto es una profecía inminente. Así que nosotros los que creemos en el rapto y el arrebatamiento, tal cual lo dice la palabra de Dios, no veremos este tercer templo definitivamente. Pero sabemos que ya todo está listo, y esto nos da un aviso, una alerta de que ya Cristo está por venir a buscar a su iglesia. Sabemos que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó en forma incondicional a que se dieran estos eventos, a la confirmación, a la firma de diferentes pactos con países árabes, enemigos de Israel. Entonces, no nos extrañemos, y se lo digo ahorita mismo, que el presidente vuelva nuevamente a ser presidente de los Estados Unidos, para terminar, para cumplir las profecías, y entraría entonces a esa semana 70, donde se daría el levantamiento de este tercer templo. Lo estamos diciendo aquí. A mí no me gusta predecir ni nada porque no soy profeta, porque el que predice algo y no se cumple, entonces cae como falso profeta. La palabra de Dios es clara y así lo dice. Así que aquí no estoy prediciendo que vaya a hacerlo, pero está la posibilidad. Está la posibilidad que este hombre vuelva nuevamente al poder, pues sabemos de todos los desastres
de las elecciones electorales en Estados Unidos, lo que ocurrieron y todas estas cosas que existen para alterar la información y el conteo de votos. Toda esta cosa es conocido a nivel internacional. Israel está preparado con su candelabro, el cual está valorado más de $1 millón, con un peso más de 190 kilos de oro puro. Todos los utensilios del templo están listos, están preparados. Incluso esa vaca roja sin mancha ya la tienen preparada para el sacrificio, el cual los sacrificios se cesarán a la mitad de la semana 70, así lo dice la palabra de Dios en Daniel. O sea, a la mitad de esos 7 años, donde el anticristo sufrirá una herida de muerte y va a resucitar así como lo hizo Jesús. Pero esta vez va a resucitar como poseído por el mismo Satanás. Muchas cosas del templo desaparecieron, como el arca de la alianza, donde sabemos que ya hay muchos que conocen y sabemos dónde está el arca definitivamente y cómo se tenía que dar esta firma del pacto, el pacto que hizo Jesús por su iglesia, con su derramamiento de sangre y su sangre cayendo sobre el propiciatorio, sobre el lado derecho de esta arca de la alianza, el cual desapareció y no se menciona. Desapareció cuando los babilonios invaden a Jerusalén y desaparece, no sabiendo desde antes que ya, y aquí lo hemos hablado en varias ocasiones, ya el templo el templo de Salomón constaba de un túnel, un elevador a base de palanca, de arenas, el cual conduciría a ocultar este instrumento, esta parte importante del templo de Jerusalén, levantado por Salomón, quien fue y contrató por pacto con Egipto, con el faraón, se casa con una egipcia y construyen por parte de Irán de Tiro, hacen el levantamiento del templo y construyen con estas pilastras que suelen usar los templos masónicos de Boaz y Jaquín, activado en su piso solamente para activarlas y activar así el elevador, el cual sería la ruta para ocultar el arca de la alianza, que se sabe ahora y se conoce cómo fue que desapareció y dónde está actualmente, porque los judíos saben dónde está. Han tratado de tener acceso a ella, pero sin éxito, porque la gente se muere, no pueden llegar a donde está el arca. ¿Y cómo no nos lo íbamos a imaginar? Si fue ahí en el Gólgota, como lo estamos viendo ahí, conocido como el Monte de la Calavera. Ahí está, los ojitos, se ve muy claro la calavera ahí. Y donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. En el momento que Él expira, su sangre es vertida, un momento que van a comprobar los romanos que está muerto y lo introducen y llega hasta el ventrículo izquierdo ahí y sale sangre y agua. Salió, dice así la palabra de Dios claramente, nos lo especifica en la Sagrada Escritura. Pues busquémoslo ahí, lo que dice Mateo 27, verso 51. Su sangre desciende por esa roca, pues en el momento de expirar el Señor Jesús, la tierra, el monte se rajó. Y por esa rajadura, a una profundidad más o menos de 5.90 metros, más o menos equivalente como a 20 pies de profundidad aproximadamente, la sangre cae sobre el propiciatorio y se consume el pacto. Se consume el pacto cuando Él dijo así: consumado es, hecho está. Asimismo se cumplió el pacto. ¿Dónde más iba a estar esa arca de la alianza? Actualmente está ahí. Actualmente está ahí, así como lo vemos en este video, donde se le pregunta al descubridor, al cual el Señor Jesús, el Señor mismo, el Dios, el Altísimo en los cielos, elige para que haga este descubrimiento. Pues esta será una evidencia más que se dará a conocer durante la semana 70 como testimonio de Dios. Así que ahí lo estamos viendo y vamos a ver el señor Ron Wyatt, muy conocido, cual ya partió a la presencia de Dios. No nos importa de qué
iglesia era. Eso no importa, Dios no se fija de esas cosas. Pero sí tenemos que estar clarito y comparar a qué estamos refiriéndonos en este video. Pues el Señor nos lo dice así, que tenemos que escudriñar la Sagrada Escritura y examinarlo todo. Ahí está la información, hermano. Es muy importante que el pueblo de Dios conozca esto, porque hay mucha gente que no sabe y no conoce. Pues la sangre de nuestro Maestro ya fue analizada. Una vez que el mismo Señor, mismo Dios, manda a este siervo de Dios a analizar la sangre y llevarla al mejor laboratorio clínico de citogenética en Israel. Se desconoce que él lleva esta muestra de sangre, pues él la tomó del propiciatorio. Era una mancha ya oscura, ya de más de 2000 años. Sin dudamente una mancha de una sangre que ya no iba a arrojar ninguna información. Él la manda a analizar por 72 horas en solución salina para que rebosara ahí. Y por favor, él iba a regresar a verla y regresa. Cuando regresa ve que ya ahí la sangre estaba cogiendo vida, ya se veían células blancas, se veían glóbulos blancos. Lo manda a que le pide un favor a los científicos y lo mandan que lo pongan, tomen muestra de las células blancas y la cultiven por 48 horas más y él regresaría, por favor. Se lo pidió encarecidamente. Ellos le decían que sí, es sangre humana, sabemos definitivamente que es sangre humana, mas tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Entonces, conocemos que cuando él regresa y él cuenta en su testimonio, él lo menciona, cuando se va a los 48 horas, él va a ver nuevamente el resultado. Ellos dicen que esa sangre había cobrado vida. Cobró vida esa sangre, definitivamente, y que era sangre humana. Y sabemos que la sangre, cuando hacemos un análisis de citogenética, sabemos que la citogenética es la rama de la genética que estudia los cromosomas y las enfermedades relacionadas causadas por anormalidades numéricas y estructurales de los mismos. La información brindada por el laboratorio citogenético es fundamental tanto para la genética médica como para el estudio de los procesos oncohematológicos. Las alteraciones numéricas consisten en la ganancia y en la pérdida de uno o varios cromosomas. Sabemos que el cuerpo, el ser humano, en su cadena de ADN, vamos a ver estos cromosomas, el cariotipo, y se puede determinar si son hombres o son mujeres. Pues tenemos generalmente 23 cromosomas que son aportados por la madre y 23 cromosomas aportados por el padre, que se sumarían 46. Pero en este caso en particular, siempre tenemos, el ser humano tiene 22 autosomas y un cromosoma X, que es el que va a aportar, si va a ser hombre, el hombre entonces aporta 22 autosomas más un cromosoma Y, para sumar los 46. Pero en este estudio que se hace de esta sangre, de esta evidencia, se observa que pues tenemos aquí 22 autosomas más un cromosoma X y un solo cromosoma Y, que no es característico de un ser humano, es diferente. Y pues esta es la sangre de nuestro Mesías, es de la sangre de Jesús, que fue ya analizada. Estas cosas la gente no lo sabe y generalmente el pueblo de Dios tampoco lo conoce. Todo esto da testimonio de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. Por otro lado, vemos que Washington exige a Netanyahu mantener un statu quo del monte del templo. Recordemos lo que nos dice Salmo 83. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nación y no haya memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Todo está escrito, esta guerra de la confabulación, las cuales están dando, y bueno, también incluso las guerras, el inicio de la guerra de Gog y Magog con lo que está ocurriendo en Ucrania. Estamos a punto de entrar a la semana 70 y una vez culminado esa semana 70 vendrá el gobierno milenial de Cristo, el milenio.
pues todos piensan que el mundo, ya se va a acabar el mundo ahí, el mundo se acaba allí. El mundo no se acaba allí. Recordemos lo que dice Apocalipsis 20. Y hay otros descubrimientos más, hermanos, que se están dando y se han dado, pues los científicos se han dado a la tarea y descubren un enorme océano bajo la superficie de la Tierra, donde dicen que el núcleo terrestre puede esconder más de 5 océanos en su interior. Un nuevo estudio nos señala que durante la formación de la Tierra la mayor parte del líquido este elemento se unió al hierro fundido del núcleo, creando la mayor reserva del planeta. Entonces ahí es donde tenemos que buscar la explicación de cómo se dio eso cuando Dios comienza a organizar la tierra y hace todo y separa las aguas de la tierra. ¿Dónde se fue esa agua? Una parte de esa agua cubrió a la tierra por fuera, que era de protección para los rayos ultravioletas, por lo cual la gente antes vivía más tiempo también y eran más longevos, sin duda alguna. Pero ¿dónde estaba el resto del agua? Bueno, ya los científicos lo descubren, por debajo de la tierra, donde se alojan más de 5 océanos, así lo están diciendo ellos, y así lo conocemos en sus características, sus divisiones del manto superior, el manto inferior, el núcleo externo, el núcleo interno, y por debajo de esa corteza terrestre, entonces encontramos un volumen de agua inmenso, de reserva de agua. ¿Y de dónde salió el resto del agua que ocurrió y apareció en el diluvio? Bueno, la palabra de Dios nos es clara y nos lo dice también, por si no lo sabía, la palabra de Dios nos lo dice también. En este estudio revela que el núcleo de la Tierra podría ocultar más de 5 océanos, imagínense, así lo dice en la revista Nature Geoscience. Así el núcleo contiene la mayor reserva del agua de la Tierra, y así escondiendo a más de 5 océanos. Entonces uno se preguntará, pero ¿cómo ocurrió tanto? ¿Cómo ocurrió esa inundación? Lo cual es descrita así como el diluvio, el gran diluvio. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tal cual estamos viviendo actualmente en estos tiempos. La semana 70 está por comenzar, hermanos, y es una profecía que está por venir en cualquier momento. Inicia esta semana 70. ¿Y qué es esta semana 70? Son esos 7 años. Son esos 7 años de tribulación y de gran tribulación, el cual será sometido a los juicios de Dios para la tierra, donde hemos hablado que van a desatarse 7 sellos, se van a tocar 7 trompetas y se va a derramar 7 copas de la ira de Dios, sumando 21 juicios para la tierra. Y eso que no contamos otros juicios que vamos a decir más adelante, otros 7 juicios, los cuales fueron sellados y no fue permitido escribirlo. La semana 70 de Israel, tiempo de 7 años. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 10:4, cuando los 7 truenos, mire, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No sabemos qué va a pasar con esa emisión de esos 7 truenos, pero sin duda alguna van a ser castigo para la humanidad. La ira de Dios. En Mateo 24:21 nos lo dice así, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En Juan 5:39 así nos dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo hemos dicho en el programa anterior, y es claro, aquí se describe lo que es el arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses del 4, del 16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar alertando, avisando al pueblo de Dios que esté atento, que estén velando. 1 Tesalonicenses lo dice así, 4:18, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. En 2 Timoteo 2:15 nos dice así la versión castellana, esfuérzate en presentarte ante Dios de forma que merezca su aprobación como trabajador, que no tiene de qué avergonzarse, que pone rectamente la palabra de la verdad. No hay que estar adulterando la palabra de Dios,
hay mucha gente ya le perdió el temor a Dios y se constituyen anatema, o sea que son malditos ya, porque le están poniendo, le están agregando y le están quitando también. Así que todas estas cosas que están ocurriendo, que están descubriendo los científicos, nos están alertando, pues los ojos del pueblo de Dios reciben información de primera, antes que esto que acontezca y que sea presente a todo el resto del mundo. Nosotros lo estamos conociendo. Toda esa agua, ¿de dónde salió? Uno se pregunta. Oye, en el diluvio, en Génesis 7:9 lo dice, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Verso 10 dice, y sucedió que el séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Al séptimo día. Dice verso 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Mira, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? Al agua. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, allí está, hermano, la información. Esos 5 océanos que acaban de descubrir los científicos están allá, en el núcleo de la tierra. Y hubo lluvia sobre la tierra. 40 días y 40 noches. El núcleo terrestre sin duda puede esconder más de 5 océanos en su interior. Así que, hermano, todo sale a la luz. Mas, como dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, así dice el verso 38, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Estamos viviendo en tiempos similares, solamente que ahorita la maldad creo que es mayor. Y lo estamos viendo, el maligno está apoderado de todo el mundo, de toda la tierra, y está a punto de que iniciemos el juicio que viene en esos 7 años para la tierra, donde en la última mitad, o sea, la segunda mitad, lo que llamamos la gran tribulación, será la persecución que se dará para los judíos. Así dice la palabra de Dios en Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahorita mismo hay mucha gente que no entiende nada y tienen sus corazones cerrados para la palabra de Dios. Son incrédulos, no creen en nada. Dicen ser ateos, pero solamente son condición de rebeldía contra su creador. Pues no pueden demostrar su ateísmo, no se puede describir. Y así vemos estos dos pueblos, Israel y la iglesia, donde las profecías son confundidas de una para la otra y la otra, y entonces tienen una mezcolanza la gente ahorita mismo. Por eso es que andan predicando falsas doctrinas de prosperidad y todas estas cosas, donde la iglesia será levantada muy pronto y luego regresaremos a salvar a Israel. En el momento que se dé la guerra de Armagedón, los que queden al final serán todos salvos, los judíos que queden, después de todo eso juicios que se darán a la tierra durante ese periodo de la gran tribulación. En Mateo 24:38 nos dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, lo leímos nuevamente, casándose y dándose casamiento. Así vemos a la gente de fiesta en fiesta ahorita mismo, no piensan. Así vemos a la iglesia aquí, en Mateo 24:38, antes del diluvio. En Génesis 5:23 y verso 24, y fueron todos los días de Enoc. Vamos a recordarnos quién era Enoc. 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fue el primer raptado. Así vemos que aquí va representando Enoc, lo que es la iglesia. Caminó pues Enoc con Dios. Y nosotros tenemos que estar caminando con Dios en estos momentos, ¿sí? Para ser tomados por dignos de ser levantados en el rapto, en el arrebatamiento. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De tal manera que el pueblo actualmente, el mundo está así como en el arca de Noé. Israel, el pueblo de Israel, que no creen que ya vino el Mesías. Hay unos que sí creen ya. Así vemos que el pueblo de Israel se encuentra como así los que estaban fuera del arca, pues a muchos de ellos no les es permitido, no conocen todavía la verdad y no se les ha revelado.
pues así va a persistir un gran grupo de judíos, de israelitas. En el momento, pues, al final de la gran tribulación, ellos serán perseguidos para ser exterminados por el mismo anticristo. Entonces al final los que queden, el remanente que quede de ellos, serán todos salvos. Esa semana está por comenzar. Esa semana está por comenzar, la semana 70 de Daniel. Así que nos lo dice así claramente la palabra de Dios. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Recordemos también que nos dice la palabra de Dios en Marcos 10:31, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Quiénes fueron primeros? Los israelitas, los judíos. ¿Y quiénes son los postreros? La iglesia. Entonces la iglesia que es postrera será primera que los judíos primero. Así lo dice la palabra de Dios claramente aquí, como lo estamos viendo. Por otro lado, estamos viendo los grandes descubrimientos que se están dando con este nuevo telescopio de grande capacidad para poder ver cosas que no se veían normalmente con el telescopio Hubble. Ahí tenemos el telescopio James Webb. Así que con este telescopio James Webb ahora se pueden ver muchas cosas que no se podían ver, los detalles que se lograba con el telescopio Hubble. La ciencia está describiendo este descubrimiento de este planeta que han denominado así el planeta infierno. Este planeta, pues las nuevas mediciones ultra precisas que se logran con este telescopio arrojan que increíblemente es un planeta totalmente caliente. Lo han llamado así como el 55 CNC, apodada como Jensen. Así alcanzó ese estatus tan ardiente según un reciente estudio llevado a cabo por científicos del Instituto Flatiron Lighty Shao. La clave está en la trayectoria orbital de este planeta, que se encuentra apenas a unos 40 años luz de la Tierra. Así vamos a ver el video y que estamos viendo aquí. Este planeta, los científicos descubren este planeta y lo han llamado así, el planeta del infierno. Esta es la nueva investigación que arroja luz sobre cómo un planeta del infierno se volvió tan caliente y como otros mundos podría volverse demasiado caliente para la vida, alcanzando temperaturas hasta de 2000 grados centígrados y teniendo así un núcleo de diamante, una superficie cercana. Este planeta, en la observación, este planeta es de un aspecto rocoso que es 8 veces más masivo que la misma Tierra y solo 2 veces más en ancho. No tiene el apodo así por gusto, es el apodo del planeta del infierno al azar. Presenta un océano de lava fundida en una superficie que alcanza cerca de los 2000 grados centígrados. Esto ya no es un secreto. Los investigadores, basándose así en los datos de la nueva herramienta llamada Express, así mismo como lo escuchan, Express, esa herramienta, han capturado mediciones ultra precisas de la luz de la estrella que brilla desde el Sol de Jensen, conocido así como el Copérnico o 55 CNC. Las mediciones de la luz han determinado que, a diferencia de otro planeta, este 55 CNC orbita a Copérnico a lo largo del ecuador de la estrella y tarda solamente 17.5 horas en completar una órbita entera. Es decir, un año en este mundo infernal no dura ni 18 horas en la Tierra. Así que prácticamente es un mundo de lava donde llueve hierro líquido, imagínense. Esa es la lluvia de hierro líquido. Ni lo podemos comparar con las películas que han hecho de Star Wars y toda esta cosa, como el Mustafar para los curiosos, ¿no? Donde el malvado Darth Vader establece su castillo. Bueno, este planeta infierno lo descubren porque el planeta 55 CNC o Janssen es una super tierra abrasadora. Es un mar de lava.
El instrumento fue desarrollado por la Universidad de Yale, por un equipo dirigido por la astrónoma Debra Fischer e instalado en el telescopio Lowell Discovery en el observatorio Lowell en Flagstaff, en Arizona. El espectrómetro pudo medir pequeños cambios de la luz en las estrellas de Copérnico cuando Janssen se movía entre nuestro planeta y la estrella, como cuando la luna bloquea al sol durante un eclipse solar. Así que este planeta, esto explicaría por qué su superficie es un océano de lava gigante y sugeriría que en su interior podría estar repleto de diamantes. Según los expertos, es probable que este planeta se formase en una órbita más lejana y fría y poco a poco fue atraído gravitacionalmente por la estrella que alteró la órbita del planeta Copérnico. Ya esto no es secreto, su órbita, el tiempo que toma para hacer lo que hace la órbita de la Tierra es muchísimo más inferior. Todos estos descubrimientos se están dando a la luz pública y bueno, todo esto nos trae y nos debe recordar lo que dice la palabra de Dios, que vamos a citar ahorita más adelante. Es más caliente que el sol. Recuerden, la palabra de Dios nos dice y nos aclara de que el infierno, el Hades, la muerte y el Hades serán echados ¿a dónde? A un lago de fuego. Hermano, las cosas están presentándola, el Señor nos las presenta a nosotros para que la conozcamos de primera mano. Es más caliente que el sol. Así que no esperemos que nos vayamos para el lago de fuego, donde va a ser el fin de todo. El tiempo, sin duda alguna, ahí dura 17.5 horas en un año para la tierra, imagínense. En Apocalipsis 19:20, recordemos que nos dice claramente: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Recuerde que esa marca será implantada a mitad de la semana 70 de forma obligatoria. Y habían adorado a su imagen. Dice: estos dos fueron lanzados ¿a dónde? Vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes? El anticristo y el falso profeta bautizarán primeramente ese lago de fuego. Y luego, después, el juicio ante el gran trono blanco serán donde van a condenar y van a recibir la sentencia a todos aquellos que no se arrepintieron y que nunca conocieron la palabra, no quisieron hacer caso, y a todos aquellos que se dicen ser ateos, todos los que practicaron maldad y nunca se arrepintieron. Bueno, resucitarán solamente para recibir la condenación y ser lanzados junto con el lago de fuego y el Satanás, que al final de los 1000 años Satanás será arrojado al lago de fuego. Dice Apocalipsis verso 10, capítulo 20 verso 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, porque para allá también va a hacerle compañía entonces a la bestia del anticristo y al falso profeta, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Imagínense que dice el capítulo 21 de Apocalipsis verso 8: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago del fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahí está claro, Apocalipsis 20:14: y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el infierno, fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí claramente la palabra de Dios nos lo deja claro, que el infierno será echado al lago de fuego. Y todas estas cosas se nos están dando a conocer al pueblo de Dios, y que mucha gente no sabe por qué o de por qué se están dando estos descubrimientos. El Señor nos está revelando todas las cosas. Todas las cosas. Descubren este planeta, que le llaman ahora así, donde hay lago de fuego, con una superficie totalmente abrasadora, de aspecto rocoso. El planeta del infierno, así le han llamado. Los secretos del planeta infierno al descubierto, lo podemos encontrar ahí en el internet, está a la mano. Más caliente que el sol, lago de fuego. Ahí será lanzado entonces al final, ahí será el final entonces de todo, de la maldad. El tiempo de gracia
que se marca con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, cuando funda la iglesia y asciende al cielo, la iglesia, el pueblo que el Señor vino a fundar acá, a la tierra, para ser lo elegido y lo escogido, para ser raptado. Ese tiempo de gracia ya está a punto de culminar. No tenemos que olvidar todas esas profecías que nos habla Mateo 24:32, la parábola de la higuera, todo esto, el reloj profético de todo lo que conocemos en nuestros tiempos, lo lleva el reloj profético. El reloj profético de Dios, lo digo aquí claramente, es Israel, sí. Ahí está el reloj profético de Dios. Todo está escrito. Ellos son el único país, el estado del mundo que conoce su historia de principio hasta el fin, y por lo cual nosotros podemos guiarnos en los tiempos. No tenemos que hacer mezcolanza y transversar lo que dice la palabra de Dios, porque muchos se están levantando y están comenzando a confundir más a la gente. Pues si tú estudias la palabra de Dios, no serás confundido, no serás engañado. Cuidado que no los engañen, dice la palabra de Dios. El tiempo de juicio de la semana 70 está a punto de darse, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice la palabra de Dios claramente en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, está sobre él. Juan, capítulo 1 de Juan, capítulo 1, verso 7 al 9, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos nosotros mismos, y la verdad entonces no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. El que no se halló entonces escrito, el que no esté inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Así nos lo está advirtiendo la palabra de Dios. Y en Isaías 42:9 dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Y esto es lo que está pasando, hermano. El Señor nos está trayendo toda la información, nos está revelando cosas que están sucediendo frente a nuestros ojos, nos está abriendo aquellos los ojos que no quieren ver. Bueno, es el momento que abran los ojos. Pongan atención a lo que está ocurriendo alrededor. Todo nos está alertando que Cristo viene. Cristo viene pronto. En Isaías 42:9 nos dice: las primeras cosas se han realizado, ahora pues anuncio cosas nuevas. Antes que aparezcan, se las doy a conocer. En otra versión, aquí lo vemos claramente. Para una mejor comprensión, antes que aparezcan, te las doy a conocer. Y eso es lo que están conociendo aquí, en este momento. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, hermano. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice Isaías 44:7: ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará o pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo contigo? Anúncienles lo que viene, lo que está por venir. La palabra de Dios es clara, ahí lo dice, que tenemos que anunciarlo. Y hay muchos que están hablando por ahí que no tenemos que estar fiándonos de los tiempos, que eso no nos debe importar. Sí importa, hermano. Sí importa, porque sabemos que, y nos dice y nos alerta que estamos más cerca de la venida, el rapto de la iglesia. Tenemos que estar anunciando lo que viene y lo que está por venir. Isaías 44:7, ahí está claramente. Tenemos que estar alentando y alertando, hermano, porque se dará ya pronto el rapto de la iglesia establecido, así como lo dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, y así también como lo dice 1 Corintios 15, del 51 al 53. Seremos arrebatados en abrir y cerrar de ojos. El Señor mismo va a tocar la trompeta. Esa trompeta será escuchada por los que estemos velando solamente, no va a ser escuchada por el resto. Dirán que nos llevó una nave y desaparecimos de este planeta. Pero para ser tomados por dignos debemos estar orando y velando, así como lo dice Lucas 21:36, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar. Escapar, que viene del griego, es fuego, extraer eternamente de la tierra, sea sacado aquí. Y no olvidemos nunca orar, pedir por la paz de Jerusalén, como lo dice la palabra de Dios en Salmo 122, verso 6, porque sean prosperados los que te aman. Mateo 24:44 nos lo dice: estad preparado porque el Hijo del Hombre vendrá
a la hora que no pensáis. Muchos piensan que Cristo ya demora, que eso ya no va a ocurrir, que falta mucho tiempo. Bueno, sigan durmiendo. Serán sorprendidos. Vendrá a la hora que no pensáis, porque ya la iglesia está diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Apocalipsis 22:17. Este planeta infierno, ¿será ahí? ¿Será el lago de fuego? Bueno, el Señor nos lo está anunciando. Por el momento tenemos que hacer como dice la segunda de Timoteo 4 del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que en su manifestación y en su reino que prediques. Tenemos que estar predicando e instando, y fuera a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye y reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Pedro 3:9 nos recuerda, al Señor no retarda su promesa. Muchos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es lo que debe estar predicando la iglesia. Y no se está predicando. Mira, que nadie tome tu puesto, hermano. Así lo dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:11. Yo vengo pronto, ve aquí. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otra versión del lenguaje sencillo dice, sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. En el verso 11, vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Otra versión para mejor comprensión. Y no hay pecado que el Señor no nos te perdone, como lo dice 1 de Juan 1 del 7 al 9, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no estará en nosotros. Tenemos que confesar nuestro pecado. Él es justo para perdonar y nos limpia de toda maldad. Hay cosas que el Señor no perdona y está establecido. Que cometas homicidio contra ti mismo, que el suicidio, que te ponga la marca de la bestia y que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y eso está muy claro escrito en la Sagrada Escritura. Pero el Señor te perdona todo. El resto te lo perdona todo. Nos limpia con su sangre. Porque para poder entrar al cielo tenemos que vivir en santidad. Así nos lo establece la palabra de Dios en Hebreos 12:14 y en 1 de Pedro 1:16, donde tenemos que vivir ser santo, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sed santo porque yo soy santo. Tenemos que estar velando, hermano. Y quedamos tomados como aquellas 5 vírgenes prudentes, porque las otras se durmieron y no llenaron su cántaro con aceite. Llegó el esposo y se quedaron. Fueron a buscar aceite y cuando regresó ya no estaba el esposo. Así va a ocurrir con muchos. Porque el grupo que se va en el rapto serán muchos. Será la manada pequeña, el grupo pequeño. La gente está predicando por ahí que va a venir un avivamiento, mega avivamiento. Esto no lo dice la palabra de Dios. Y por lo tanto yo no puedo decir estas cosas porque no están escritas. Así que si tú estás ahí viendo este programa por primera vez, el Señor te extiende su mano para que entres al redil. Porque solamente tiene que hacerlo como lo dice la palabra de Dios en Romanos 10, de 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ser hechos hijos de Dios. Allí, a ese lugar, no entrará cosa corrupta. Así lo dice la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y todo aquello que están predicando y diciendo falsa doctrina y falsas enseñanzas, ya tienen su paga. Y su nombre será, como le quitan cosas de la palabra de Dios, su nombre será retirado del libro de la vida. Y le están agregando cosas, todas las plagas de este libro le caerán. Así lo dice el libro de Apocalipsis también. Pero hermanos, no tengan miedo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Y no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí. En la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros.
Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, así la palabra de Dios lo dice claramente en Filipenses 3:20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Espero que esta enseñanza del día de hoy y todos los descubrimientos que hemos mostrado aquí sean de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. No se te olvide compartir estos programas con tus hermanos, con tus amigos, tus vecinos y familiares. No te pedimos dinero, no te pedimos nada. Solamente nos interesa que conozcas la palabra de Dios. Cristo viene muy pronto. Shalom Alejem. Y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite y si Cristo no ha venido.